Karol G se convierte en la primer mujer latina en liderar el festival de Coachella. Pero hay un momento que es el más pedido de la noche cuando se hace presente el sentimiento mexicano sobre el escenario. Nadie se puede resistir al sonido de un buen mariachi, en este caso un mariachi formado exclusivamente por mujeres. Y así sonaba esto. ¡Ay, Dios mío! Es que, ay, madre mía, si no sientes esto, háztelo mirar porque estás muerto. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Esa entrada, chicos, levanta un muerto, pero es que así, se te pone el pelómetro a full, chicos. Madre mía del amor hermoso. ¡Qué momentazo! ¡Qué bien suena este mariachi femenil! Que busqué el nombre del mariachi por todos lados. He chusmeado todos los mariachi femenil que hay en Instagram y no he encontrado el mariachi femenil que actuó con Karol G esa noche. Tienen que tener un nombre, mariachi femenil, México, mariachi femenil, un nombre tienen que tener, pero no consigo porque les quiero agradecer la belleza que nos han regalado porque es completamente espectacular. Y esta es la canción por excelencia, chicos. Negrita de mis pesares, ojos de papel volando, negrita de mis pesares, Me encantan, qué bonitos suenan, chicas, qué bonitos suenan. ojos de papel volando, a todos diles que sí, pero no les digas cuando así me dijiste a mí, por eso vivo penando. Fíjate qué claridad, no solamente en los instrumentos, que es una canción tremendamente difícil de tocar, sino también la claridad en las voces. Es una preciosidad. Es- La gente estalla, es una sensación y además que había mucho mexicano, por supuesto, presente. Allí están todas las banderas de México ondeando arriba. Un momento espectacular y gracias Karol G por traernos esto. Una barbaridad. Es, mira, me muero, pero de gusto, no puedo. ¡Au! No puedo con esto, es que esto a mí me supera, de verdad. Ay, no los puedo explicar, no saben el calor que a mí me sube por la pierna. Es que no lo puedo explicar. No puedo explicar lo que a mí me pasa cuando escucho el mariachi y especialmente esta canción. ¡Qué barbaridad de presentación! Es que se la rifaron, chicas. Espectacular. No puedo decir otra cosa. Obviamente esto no queda ahí. Esta fue la presentación donde la gente gozó a más no poder, pero luego siguieron sobre el escenario y acompañaron a Karol G en una canción. Vamos a ver qué tal ha sonado, qué tal se ha desempeñado vocalmente Karol G en esta canción en vivo y en directo. Vamos a verlo, chicos. Ah, mejor que un disco. Qué barbaridad, de verdad. Mariachi espectacular. Mientes, y aunque me digas que soy loca, está loca como sé perfectamente. Una cosa que me gustaría destacar en este momento, por lo menos en estos primeros segundos de voz cantada, quiero decir, creo que está la voz en bruto, ¿eh? No estoy notando uso de tecnología que modifique, ¿no? Vamos a ver cómo sigue la cosa. Estás con una, estás con otra, pero esa que llevo es diferente.
no llego a notar aquí el uso de autotune o Melodyne, que son efectos que evidentemente muchos artistas en vivo están utilizando. Ya no solamente se queda en el ámbito del estudio, sino que también utilizan esta misma tecnología para cantar en vivo y que pues la experiencia del oyente sea pues muchísimo mejor, porque evidentemente lo que vas a escuchar en vivo es un auténtico disco, sin ningún tipo de desajuste vocal, quiero decir, ¿no? En este caso, pues estoy escuchándola tal y como es, con alguna que otra imprecisión, propias de la voz humana, normal, sin ningún tipo de tecnología que la esté alterando, quiero decir, ¿no? Me utilizas en tu ropa para que yo sepa que está presente. Fíjate que está a la altura de la voz hablada. Es cierto que Karol G tiene una tesitura y una voz muy livianita y muy suave, que aquí pues está cómoda, pero podría brillar un poquito más en tonalidades un poquito más agudas. Evidentemente es el comienzo de la canción, luego subirá la canción y tendrá que esforzarse un poquito más. Está intentando cantar pues a media voz, tranquilamente, ¿no? El mariachi. Oh. Y miente, y ni siquiera te esfuerzas a ocultar lo que hoy está evidente. Es una canción que no es especialmente difícil, pero que va variando bastante en tonalidades mientras va cantando. Miénteme. Na, 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 na. En algunos momentos, especialmente en las notas finales, pierde un poquito de precisión, ¿no? La voz se nota como un poquito más temblorosa. No pierde la suavidad, no pierde la dulzura, porque Karol G tiene una voz muy dulce, es muy pequeñita y en este caso se deja ver tal cual canta, con sus errores y con sus aciertos, sin uso de tecnología que le esté pues modificando su forma de cantar. Seguramente cuando hacíamos el amor ella pasaba por ti. Dime si quieres que me vaya para que sea felices para siempre. Es aquí brilla un poquito más porque va subiendo la tonalidad y tal vez esté más cómoda allí, un poquito más arriba. Estamos en una nota de pasaje que es un la de la cuarta octava hasta aquí y un poquito más arriba también. Ella se siente cómoda cantando. Fíjate que ha utilizado un belting, una apertura de boca más completa. La voz está como más proyectada hacia afuera. Va creciendo también en intensidad el volumen de la voz en general. Va cambiando todo un poquito más, ¿no? Es que ese hombre malo, mentiroso, es posesivo. Mira, fíjate, a medida que va pasando la canción, se va aflojando. No os creáis, chicos, que a pesar de ser una artista global que está súper acostumbrada a cantar en escenarios enormes de diferentes partes del mundo, no os creáis que ella no sufre nervios. Sufre nervios como tú, sufre nervios como cualquier otra persona. Por lo tanto, hay determinadas canciones, especialmente cuando tú sabes que no hay nada que te esté apoyando, en donde tú estás segura que todo va a sonar bien y calculado porque hay una tecnología que te está acompañando, no es lo mismo cantar sin esa red que te proteja. Es como, estoy en la cuerda floja, ante el más mínimo error, pues me caigo de la cuerda, ¿no? Entonces, esto a nivel psicológico, por supuesto, que marca. Por lo tanto, ella empieza la canción un poquito más titubeante, podemos llegar a decir, un poquito más miedosa, quiero decir, la interpretación, y a medida que va pasando el tiempo, la vas a encontrar como afianzándose más en el momento, afianzándose más en el escenario y dando pues un poquito más de seguridad en la voz. Te veía tan convencido de querer estar conmigo. ¿Ves? Aquí está mucho más segura de lo que está cantando. Primero porque subió en tonalidad y segundo porque la canción va avanzando y ella va soltando nervios, ¿no? Es que ese hombre malo, desleal, es atrevido, porque quiere estar con dos mujeres, pero conmigo. Inclusive también se afianza mucho más en el fraseo. Fíjate que ahora que ha utilizado pues muy poquito volumen para terminar con 2, con 3 y conmigo, para terminar esta frase, utiliza pues bastante aire y va como disminuyendo el volumen y tampoco sonó tan temblorosa, es decir, que se afianzó bastante más a la melodía. Querías que tu tiempo no me lo sabía. Vuelve a una parte como mucho más hablada, más a la altura del habla. Las marcas en tu cuerpo no te las veía. Mirabas el pelo como te sonreía.
Lo que sí yo encuentro a faltar más aquí, en esta parte que es como más rapidita y como más fraseadita, más golpeadita, encuentro a faltar más trabajo de articulación que permita que se le entienda absolutamente cada palabra. Es cierto que el sonido no es óptimo, está grabado desde alguien del público, entonces pues hay mucho bajo presente, no está muy claro, ¿no? Tal vez ese sea el problema y tal vez sí se entendió perfectamente bien, pero el sonido no es el ideal, quiero decir. Suave, muy suave. Utiliza algunas inflexiones en cada copa, na, na, na. Sin dignidad me di el caché de tanto que lloré. La va manteniendo bien, la está afinando. No hay tanta diferencia a lo que escuchas en el disco, a lo que escuchas en Tropicoqueta. Es decir, no encuentras tanta diferencia, a pesar de que en estudio, evidentemente, como todos los artistas, hoy en día, pues están manipulados, claro que sí, lo dejan al pitch al cero. Es una grabación de estudio y tiene que ser perfecta. No hay tanta diferencia. Es una voz natural, es una voz pequeñita, es una voz que puede sostener una melodía. Cuando se maneja en esta tesitura, en este tipo de registros, a mí me gusta lo que hace Karol G. Evidentemente no es una voz virtuosa, pero tampoco estoy buscando aquí yo virtuosismo. Para buscar virtuosismo me voy a escuchar pues otro tipo de música, ¿no? Hay música para todo. Ni así pudiste ver los años que te di. Fíjate que trabaja mucho con la voz llorada. Así es como que un penar, como que intenta interpretarlo pues de esa manera, ¿no? Y que maldito el día que me hice. Muy suave, inclusive les podría llegar a decir que hasta muy sentido y todo, ¿eh? La encuentro muy metida en la canción, no sé si tiene que ver con alguna vivencia personal, no tengo la menor idea, pero sí la encuentro cantando consciente, muy consciente de lo que está diciendo y viviendo mucho lo que está diciendo, por lo menos por las expresiones, por cómo le veo el rostro y los silencios que va tomando, las palabras. Tu mujer prácticamente ha desaparecido, prácticamente es un sonido ahogado de la voz cuando dice tu mujer, ¿no? Porque ese hombre hermano es mentiroso, es posesivo, te veía tan convencido de querer estar. La verdad es que la encuentro como con mucha emoción en la voz. Esto por lo menos se está viendo en escena, no solamente a través de la voz, sino a través de los gestos. También le ves esa emoción. El estar, na, na, na. Te das cuenta que no hay ningún tipo de modulador en la voz porque esta parte sale fuera de tono. O bien por una pequeña constricción que le esté causando en este momento la emoción, no ha podido dar esta nota y que si hubiera sido de otra manera con algún tipo de modulador, pues probablemente esto no hubiera salido. Es que está cantando a pelo, está cantando real. Escucha. Estar, se va allí. ¿Ves? Que yo la encuentro, no sé si lo ven ustedes también, pero sí que la encuentro como cantando que siente lo que está cantando. Cuando escucho a un artista y siento que realmente lo está cantando de verdad y lo veo inclusive emocionado y un poquito vulnerable arriba del escenario, pues a mí me llega muchísimo más la interpretación. ¿Ves que cuando va a las notas más agudas es más brillantita la voz? Inclusive ha hecho un poquito de vibrato en esa nota sostenida al final. ¿Qué les puedo decir del mariachi? Espectacular las chicas. Qué bonito, la veo muy emocionada hoy. Familia, que se escuche bien fuerte para
Gigi dice, Me encanta el sonido, chicos. Guau, chicos, qué momentazo más bonito el protagonizado por Karol G y por supuesto por el grupo de mariachi femenil que es, ¿qué les puedo decir? Me ha puesto los pelos de punta en varias ocasiones además, ¿eh? Muy bueno el momento, muy bueno el mariachi. Si hay algún momento de Coachella que quieran vivir o que quieran que analicemos en el canal, nos lo ponen aquí en los comentarios que obviamente estaremos allí para analizarlo. Les recordamos que el 4 de mayo se abren las puertas de mi academia online de técnica vocal. Ya más de 450 alumnos forman parte de este proyecto de la academia de Ceci Dover Vocal Coach. Tú también podrías ser mi alumno. Ahora aprovecha porque hasta el 4 de mayo tenemos precio especial de lanzamiento. No digas que no te he avisado. Aprovecha todos los beneficios que te va a dar formar parte de esta academia. Te dejo todos los detalles aquí en la descripción y en el primer comentario fijado. Los espero en el próximo episodio. ¡Mua!